Muy buenas noches. Para la Sociedad de Escritores de Chile es un honor tremendo, muy particular, el tener con nosotros al poeta Juan Cameron. Porque además, y lo comentábamos justo antes de iniciar esta reunión, Juan Cameron lleva 50 años como miembro de la Sociedad de Escritores de Chile. Es de nuestra casa, ha sido director de esta sociedad y nos conoce profundamente. Pero esta noche, y todos los que están aquí comparten esta opinión, recibimos a uno de los más importantes poetas del momento. El año pasado, Juan Cameron, inclusive en medio de la pandemia, usted publicó. El año 2020 también publicó en medio de pandemia. Cuando hacemos el recorrido de la trayectoria de Juan Cameron, tenemos más de 20 libros de poesía. ¿Estoy en lo correcto? Tenemos una trayectoria de vida que pasa por Suecia, por Malmö, que pasa por Valparaíso, por Santiago, por la Argentina. Una pluma aguda, incisiva, con una profunda crítica social, prolífica, una voz de periodista y de poeta. Le damos la bienvenida a don Juan Cameron y en esta noche nos acompaña Samuel Leal, poeta y fundador de la revista Nube Cónica junto con Eugenio Dávalo, para recibir a este autor que cita la mayor de las admiraciones. Bienvenido. Gracias, Paulina. Juan, qué gusto tenerte por acá con nosotros. Yo quisiera en esta noche compartir unas palabras de un amigo común, el gran Aristóteles de España, que a propósito de tu obra escribió lo siguiente: jugar con la palabra es una casa de la memoria. Por sus paredes, ventanas, puertas, rincones, se respira un aire gogoliano. Sus imágenes llenas de obsesiones nos hacen pensar en lluvias, truenos, nunca en días de sol o bonomía. Los trazos de sus adverbios o adjetivos comprueban lo que decía Huidobro. La vida en el poema es fundamental para buscar lugares donde el ensueño, el encantamiento, formen parte de un corpus donde sea posible inventar un mundo nuevo, o al menos morir en ese intento. ¿Te acordabas, Juan, de esas palabras de nuestro querido amigo Tote a propósito de tus textos? Indudablemente que para los poetas de mi generación, que somos, más bien, estamos colgando entre en los años 80 y 90, indudablemente que Juan y otros como Gonzalo Millán jugaron un rol importantísimo como grandes afluentes de la poesía. Así que es un honor estar acá acompañando a Paulina esta noche y bueno, esperamos escucharte, Juan, con tu poesía. Muchas gracias, Paulina, muchas gracias, Samuel, a todos los que están aquí, que estoy viendo. Tengo un problema, no sé si estoy quedando sordo o es la maquinita mía esta que no escucho muy bajo, entonces me preocupa que mi voz no se escuche. Y parece que sí se escucha. Su voz se escucha perfecto. Escucha súper bien. No, sin problema. Ya, correcto. Nosotros Perfecto. Trataremos de hablar más fuerte para que nos pueda oír sin problema. El viejito aquí escuche. No, es la distancia.
Se encuentra usted en Valparaíso. Estoy en Valparaíso en este momento, en mi casa aquí, con mi perro Bukowski a mis pies. Gran perro, entonces. Sí, Y es un negro odioso. ahora, ya que lo menciona, Valparaíso está de manera recurrente en su obra. ¿Qué nos puede Sí, contar? pero no es un tópico en mi poesía. Casualmente uno escribe de su lugar de origen. Pero a veces me siento tanto poeta de Buenos Aires, o de Pedegua, o de Marme, lugares donde he vivido, y que quiero, y se van acumulando en la memoria. A veces acá es lo de ser poeta de Valparaíso, casi es una broma. Ha habido muchos poetas de Valparaíso, y el último fue un gran amigo que falleció ayer se cumplieron, anteayer, se cumplió un mes, que fue Arturo Enrique Vega Bravo, Enrique Moro, amigo de los años finales de los 70 hacia adelante. Y en este momento, ¿cómo ha vivido este proceso del último año? ¿Cómo lo percibe? A ver, bueno, lo más trágico de todo esto es que parece que voy a perder la costumbre de salir a tomar café, porque ya no tengo ganas de salir de casa. Salgo una vez a la semana a comprar, qué sé yo, remedios, verduras al supermercado, y se me está haciendo odioso. Nosotros acá trabajamos en casa. Mi mujer, un poco más allá, en este mismo piso, tiene sus 2 impresoras de grabado. Entonces, siempre hemos trabajado en casa. Y no me ha afectado mayormente. Sí me afecta a veces eso de menos estar con amigos. Tomarse una buena botella con los amigos es una costumbre casi del pasado, que no existe en este momento. Me ha servido para ahorrar plata. Ya no gasto tanto en micros. Pero bien, viviendo esta desgracia nuestra, soportando este país, bueno, el resto también por los alrededores tiene la mitad de nuestros dolores, pero sería una mentira decir que me ha servido para escribir más o para leer más. Me ha servido para ver más televisión. He visto unas buenas series coreanas de amor, en fin, he visto una serie de cosas y distribuyo bien el tiempo. Felizmente tenemos un buen jardín, un patio en quebrada, digamos, que nos permite entretenernos. O sea, no ha sido un gran dolor, en todo caso. ¿Nos quedamos Don Juan, callados? no, ahí estamos. Le quería preguntar, respecto de su poesía, hoy, ¿en qué está trabajando? Uf, a ver, yo tengo una mecánica que me permite trabajar más o menos un poema a la semana, ¿no? Y hay meses que escribo 2 textos, meses que puedo escribir 8, meses en que no pasa nada. Y mi forma de escribir es por poemas. No pretendo escribir un libro de pronto de 700 hojas, 800 hojas, ni tampoco pretendo tomar un tema y trabajar sobre el único tema, sino que escribo de las cosas que me van ocurriendo y que son los temas más poco originales que hay en la poesía.
el entorno social, el problema de qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos y en qué nos vamos, como agregaba Bertoni. Escribo sobre las cosas del medio ambiente, obviamente, y al final lo que hago es, al cabo de algunos meses, tomar textos de similar tema e irlos ubicando en cuadernillos. Concurso mucho, me gusta mucho concursar. Hace años que no le pego el palo al gato, pero usted los premios le me ha han pegado permitido. varios palos al gato. Sí. Hay premios notables que usted ha ganado en el concurso del Mercurio. Y curiosamente, casi todos, o la mayor parte de ellos, no lo he ganado yo, lo ganado la poesía que mando. Es decir, claro, porque quiero decir que como Juan Cameron no me van a dar muchos premios, porque no sé por qué, ¿no? Distintas opiniones, digamos. Pero sí, en la poesía me preocupo bastante de trabajarla y darle cierta eufonía, en fin, escribo un texto, lo guardo en el computador, lo copio en mis cuadernos a mano y después lo voy trabajando. Entonces voy corriendo bastante, hasta donde me da la capacidad, por supuesto, y espero con ello tener ciertas remuneraciones, que son los premios, que son fantásticos cuando llegan. Sin duda, usted volvió a Chile desde Suecia a raíz del premio de la revista de libros del Mercurio. El Mercurio, correcto, sí. Correcto. Fueron $6.000, creo, no sé cuánto dinero fue. A raíz de eso me gané un premio en Valparaíso, que fue una tercera parte. El mayor premio fue juntarme con Virginia, eso nos permitió, juntando pesitos, construir esta casa donde estamos viviendo. En fin, mi mujer es grabadora, así que de vez en cuando vende algo. De vez en cuando, porque el grabado es, en las artes plásticas, lo que es la poesía, la literatura. Son hermanos menores ante los ojos de la gente, por supuesto. Pero sí me he sentido bien retribuido, en silencio, como digo, y lo grato que no es mi apellido, que tiene mucha importancia, pero no es mi apellido que ha obtenido estas cosas, sino que soy yo en silencio y en sobre cerrado, digamos. De forma anónima. Le quería preguntar... De forma anónima, digamos, he ganado certámenes literarios. No, por cierto, pero me refiero, como dice usted, fue de su poesía. Edmundo Moure quiere hacer una pregunta. Encantado. No, yo no quiero hacer una pregunta, yo quiero hablar un buen rato. Quiero saludar a mi querido amigo Juan Cameron, un hermano en la poesía, en la literatura, un hombre al que yo quiero mucho, la verdad. Yo sé que él no me quiere tanto, pero no importa, da lo mismo. Te adoro, lo que pasa es que no me atrevo a decirlo en público. Yo voy a refutar algunas cosas que ha dicho Cameron, ¿no? Primero, incurre en el tópico de la falsa modestia. Y eso no se lo voy a permitir. Segundo, Juan Cameron sí es muy conocido. Y tiene razón en esto. Su voz es lo más importante, su voz poética. ¿Ah? No digamos que es una marca comercial en poesía, pero sí su voz poética es muy importante, muy sólida, muy fuerte. Y eso hace que se le descubra, cuando él dice que manda estos sobrecitos cerrados,
aparecería como algo muy inocente, pero no es así. Uno, siendo jurado, sabe que es Juan Cameron, aunque venga sellado el sobre con el nombre, porque su poesía es muy particular, muy distintiva, es dentro de lo que se puede en la poesía, es muy original, por la mezcla que hace él de un humor muy fino, que es un humor absolutamente foráneo, porque en Chile el humor es muy pobre, muy menesteroso, muy precario. El chileno se ríe de los defectos del prójimo, y ese es todo su humor. Cameron logra esa potencia, darle esa potencia al humor con un juego y un despliegue verbal considerable. Es uno de los poetas chilenos que tiene mejor lenguaje, mejor vocabulario, mejor manejo de la expresión poética. Así que yo lo felicito por eso. Y me alegro mucho de estar con él, y quiero que algún día me pague las deudas que tiene conmigo, que son varias botellas de vino. Por ahora es lo que tengo que decir. Interesante deuda. Ha entrado a la Muchas sala, gracias. muchas gracias, Mundo. Ha entrado Blanca del Río. Hay varias personas interesadas en hacer preguntas. Betty Fernández desde Lebu quería preguntar. Sí. Hola, querido y estimado Juan. Desde ¿Qué tal, Lebu Betty? te quería hacer unas preguntas. En realidad, tu trayectoria es gigantesca. 35 libros en poesía publicados, incluso el del 2020, 3 en prosa, el último Cinema, que he estado leyendo. Todavía no lo completo, pero lo he estado leyendo. Y a raíz de eso hay un libro que se llama Los Cafés Literarios de Chile, de Manuel Peña Muñoz, que su interior habla, y yo lo transcribí, y dice: también es característico el café del cinearte, pequeñito, de apenas 2 o 3 mesas minúsculas, con una gran fotografía de Catherine Deneuve, frente a la boletería del cine, pero infaltable el lugar de citas de poetas aficionados al buen cine e intelectuales que acuden allí durante décadas a beber un buen café y a hablar de libros. Aquí solían reunirse Juan Luis Martínez, Eduardo Parra, cantante de los Jaipas, Juan Cameron y Gregorio Paredes. En la actualidad pervive el tradicional Samoídeo, donde acudía el poeta Juan Luis Martínez, que tenía su casa frente al mar en Concón. Juan Cameron hablaba allí también de poesía, y no por azar tituló su propia serie de publicaciones como Ediciones del Café. Y leyendo justamente ese libro de Café Cinema, hablabas de que el grupo de poetas, el grupo Cinema, que era como que lo habías dicho en broma, pero al final quedó como el grupo de los poetas del Café Cinema. ¿Alguna anécdota? Algo. Ahí se forjó gran parte de la poesía de los 80, por lo que tú mismo dices ahí. Entonces, recuerdos, anécdotas, algo que contar acerca Bueno, de un grupo aquello. muy interesante el que se reunía ahí, Betty. ¿Qué nos puede comentar? No, muchas gracias, Betty. En verdad no son 30 y tantos poemarios, son 17. Lo que pasa es que a mí me gusta repetir, y de repente me traducen por ahí. Hay muchas antologías, la mayor parte de fuera del país, Sí, justamente y no nombré libros eso, de pero crónicas también. son internacionales y nacionales, antologías y justamente libros que se publicaron acá y en el extranjero. Pero en todo eso suman 35. Sí, creo que más. Puede ser. Mira, Lo que pasa es que están a en mí francés, todavía en me inglés, cuesta han sido ordenarlo. traducidos. Sí. Me tradujeron, me tradujo
poeta que ya falleció, Cora Franzen, de Boston, y me tradujeron sus traducciones fueron publicadas en Nueva Zelanda. Cosas del destino, no sé cómo llegó allá, pero allá me publicaron una antología y un par más de cuadernillos. Y fue muy curioso, una vez estando en Nicaragua, en un encuentro había un cartel en una librería pequeña que no pude sacarle fotos, pero por ahí debe haber correr algunas, que decían, qué sé yo, unos tremendos poetas internacionales, y por el medio decía Juan Cameron de Chile. Y fue gracias a esas traducciones que me hizo Cora Franzen. Y también, bueno, hace poco me tradujeron al sueco, como siempre, editoriales casi de amigos, editoriales pequeñas, que no tienen mucha resonancia. Y aunque yo hablo sueco, no le pillo dónde está la poesía, el idioma, salvo cuando leo tremendos poetas como Tranströmer o qué sé yo, tanta gente que hay. Mi poesía en sueco me sonaba medio extraña, no. En francés también me han publicado una antología que se llama Comme une bicicleta al aire libre, como una bicicleta al aire libre. Me iban a publicar un libro, que no era antología, el año 2020, pero como fallaron las ferias del libro, los editores no quieren gastar inútilmente plata. En fin, en Nicaragua, no en Nicaragua, perdón, en Costa Rica me han publicado antologías, en Argentina, bueno, la lista es suficiente para sacar pecho así, ¿no? Pero como digo, ha sido una experiencia bastante agradable esto de la poesía y el conocer gente y el leer y de repente sentirse apapachado de pronto. Es muy lindo, ¿eh? Mejor cuando llegan premios con billetes, como le digo yo a los poetas jóvenes. Bueno, eso, para cualquier escritor, eso es un sueño y usted lo ha cumplido. En la sala también se encuentra, y se saludaron al inicio, Gregorio Ángel Cos. Gregorio, te damos la palabra. Gregorio, estás ahí, ahí está abierto Los griegos tu no micrófono. hablan. Están pidiendo permiso para hablar, por eso. No sé, yo creo que Gregorio está ahí tratando de abrir el micrófono. No, parece que no logra hacerlo. Mientras Gregorio abre el micrófono, yo le quiero preguntar algo a Juan. Bueno, Paulina te preguntaba acerca de tu obra. A mí me gustaría preguntarte más bien en términos generales, ¿cómo ves el panorama de la poesía en general? O sea, yo estoy pensando de que si hace 100 años atrás, por ejemplo, había en el mundo una explosión creativa súper fuerte a nivel de las vanguardias fundamentalmente, y que hoy en día no tenemos, por lo menos no se visualizan esas vanguardias, toda vez de que tampoco se visualiza mucha utopía. ¿Ya? Hace 100 años atrás había mucha utopía y por lo tanto muchos estaban detrás de eso. ¿Cómo ve el escenario hoy en día, que por lo tanto se ve un tanto catastrófico? ¿Y qué pasa con la poesía respecto a eso? ¿Cómo ves tú ese panorama? A ver, tú me preguntas sobre las vanguardias. Estoy escuchando cada vez. Sí, Mira, le pregunta por la vanguardia. Es que hoy en día existen vanguardias, ya tomando en cuenta lo que pasa hoy en día, y que es muy distinto a lo que pasaba 100 años atrás, cuando existían muchas vanguardias. Mira, tengo una visión que debe ser bastante opaca. Se fue ahí. Para mí la poesía siempre ha sido
una cuestión que nace de la lingüística, es decir, está basada en la lingüística, y si nos pusiéramos estructuralistas, digamos que la poesía está en el mensaje y no en otra parte del esquema del proceso de la comunicación, en mi humilde opinión, como diría algún político. Entonces, siempre va a haber poesía en tanto existan lenguajes, porque existe la posibilidad de subvertir el lenguaje y producir este tipo de efectos. De manera que cada promoción tiene sus personas que tratan de darle una vuelta más a la tuerca, y bienvenido sea. Pero eso va a ocurrir siempre. En este momento no estoy demasiado informado de la poesía joven, porque los accesos se han abierto demasiado, se han perdido, pero sí reconozco a mucha gente, esfuerzos de cambios en el decir del lenguaje, que son muy válidos, muy hermosos, no solo en Chile, me refiero en todo nuestro idioma. Pero me agrada mucho de pronto descubrir un poeta que tiene tremendos textos. Me pasó, por ejemplo, estando en Costa Rica, cuando escuché a Ana Istarú por primera vez, o en México hace poco, un par de años ya, si no hemos viajado. Siempre existen estos cambios que van modificando. Ahora, el atacar el lenguaje por el solo hecho de destacarse o de querer ser original, para mí es una actividad bastante sospechosa. Tampoco puedo hablar demasiado si no tengo los textos sobre la mesa para poder exponer sobre ellos. Yo me he considerado prácticamente un conservador en este esfuerzo, como lo fue Waldo Bastías, un amigo, el cuarto integrante del llamado Grupo del Café, que actualmente vive en Venezuela, quienes escribíamos por el placer de jugar con el lenguaje. Ocupábamos la eufonía, rima interna, juegos de palabras, etcétera, cualquier recurso literario posible, a diferencia de Juan Luis y Raúl, que ellos estaban en ser espectaculares, en hacer otras cosas. Yo te digo sinceramente, en esa época yo miraba estas actividades con cierta sospecha. Sin embargo, aprendí mucho. De Juan Luis, sobre todo, aprendí mucho. También de Eduardo Embry Morales, que siempre lo cito, un poeta mayor que yo que vive en Southampton, en Inglaterra. Entonces, los cambios como objetivo de estas promociones que quieren modificar, de estas vanguardias, digamos, los va reconociendo el tiempo, cuando aquellos ya no son vanguardias. Algunos esfuerzos quedan, otros se pierden, y es el camino normal de la poesía. Pero como te digo, a mí lo que me interesa es que los poetas se expresen a través de la forma. Y no, obviamente, estoy diciendo un lugar común, por cierto, y no a través de lo que las palabras dicen, ¿no? Porque ese es esfuerzo de otros comunicadores. No es el oficio del poeta. Creo, y me hago responsable de mis palabras, como dicen por ahí, ¿no? Más o menos por ahí va el asunto. Vanguardia chilena en este momento conozco pocas, conozco algunos esfuerzos que no me satisfacen por el momento. Veamos, por ejemplo, para citar y hablar en concreto para que uno lo demande en los tribunales. Por ejemplo,
¿cómo se llama este muchacho? Ya, Alzheimer se llama. El segundo apellido es Montesinos, Hernández Montesinos. Hernández es un buen poeta. Héctor Se Hernández. excede, se cuida poco, se excede, tiene un discurso teórico precioso. Yo he leído sus últimas antologías sobre nuevos poetas chilenos y nuevos poetas latinoamericanos, pero es mañoso. Es mañoso porque tira agua para su molino. Hay una antología que se llama América, que la mayor parte de los poetas son homosexuales. Entonces, ¿cómo él quiere identificar la poesía con su ideología de vida personal? Es muy válido, pero es un abuso a la poesía. Es un abuso porque no, en fin, hay de todo en la vida del Señor y en la fe, digamos. Entonces no me parece que ese esfuerzo sea bien aplicado. Ese es un ejemplo. Hernández tiene en su obra páginas preciosas, pero tiene bastante que recortar. Entonces, cuando el esfuerzo por modificar supera el talento personal y el poeta se excede en eso, creo que se nota demasiado. Y de los 80, ¿cuál es la voz que a usted más le hace sentido? A ver, es una historia larga. Primero están, y esto aquí, mi querido amigo, porque mi memoria me está fallando definitivamente, y eso es claro, no es broma. A ver, en los 80 hay claramente dos grupos. Aquellos que venían rezagados de los 70 del golpe de Estado y los que se forman a partir de la, ¿cómo se llama? A ver, un encuentro de arte joven que se hace en Las Condes del año 78 o 79. Kurt, Juan Francisco Kurt, creo que se llama, el gestor de eso, logra reunir en un encuentro magnífico a los poetas que veníamos de los 70 con los nuevos del 80 que eran en ese momento Mauricio Lectorat, Menet, Anton Montealegre, Llanos, una cantidad enorme. Andrés Morales estaba ahí también. Pero, tal como el mismo Morales lo atestigua en su antología sobre los 80, él coloca gente que es mayor que yo, incluso, o coloca a Sergio Badilla, mi gran amigo, Sergio Badilla Castillo, que es de mi mismo año de nacimiento, y él dice que esa es, y a mí me tira, no sé, para los 60, porque es muy extraña, porque en los 60 yo entré a los 60 con 12 años de edad. Igual, la selección que hace mis queridísimos, a quienes amo, Calderón and Harris, es como tomar la vaca y cortarla con guillotina. Entonces, estos son de los 60, estos son de los 80, y no es así. La historia, tanto de la literatura como la historia social de Chile, ha probado que se aplica en Chile por un efecto natural la norma que propuesta por Ortega y Gasset. Las generaciones se producen cada 15 años. Y si empezamos a revisar, casualmente nos da la generación del 2006, la del 20, la del 35, la del 50, la generación universitaria 63-64.
Estil se te baila y erúpice, a la cual yo no pertenezco, no existo como poeta en ese momento. La del 80, después, el 93 y el 96, con 2 antologías fundamentales, otra nueva promoción. 15 años después, la de el Bicentenario. Y estamos acercándonos luego al nacimiento de otra generación, pero no, estas cosas se dan por hechos históricos que uno puede revisar y comprobar. Entonces, las cosas no son... las generaciones no corresponden ni siquiera a las edades propias de los poetas. En la generación del 65, por ejemplo, está el poeta Jesús Ortega Heller, que es nacido, además, en Caracas, el año 1932, pero empieza a publicar, y con el mismo discurso, con la generación de Omar Lara, textos cortos, inteligentes, con cierto humor, y por lo tanto él no es, a pesar de la edad, de tener la edad de Jorge Telier, un poeta de los 50, sino que es un poeta de los 65, bien digo. Más o menos por ahí va la cosa. Yo me considero de los 80. Ser más viejo, pero mala suerte. Usted ha mencionado varias veces la influencia que Embry tuvo en usted. ¿Qué nos quiere contar de esto? No, más que influencia, es un reconocimiento al esfuerzo de los pares que al comenzar uno hicieron un empeño para que uno aprendiera a escribir, para que definitivamente le entrara en la cabeza que la poesía, como todo arte, es forma y no contenido. No sacamos nada que andar con los puños levantados, si acaso la poesía no nos responde. No sacamos nada con irnos a la guerra si no sabemos disparar un fusil. O sea, los elementos materiales de las artes son aquellos que determinan la calidad. No quiero decir que yo no quiero hablar de mi calidad, sería muy vanidoso, ¿no? Pero que es lo que determina al menos la profesión. Eso me lo enseñó bastante bien Embry y también Juan Luis Martínez. Juan Luis Martínez, que para mí es un artista más cercano a la práctica que a la literatura, es un artista mayor en todo caso. Él me enseñó estas cosas, me indicó, léete esto. Ya hacíamos talleres prácticamente entre nosotros. A ellos dos sí les veo, y también a algunas personas más, que no me acuerdo. El mismo Jorge Telier, que en una oportunidad me dijo, mira, tu nombre es Juan Cameron y tu profesión es poeta, insiste en eso. Qué sé yo. En fin, la influencia más que literaria es humana en estos casos. Porque Embry escribe bastante distinto a lo que hago yo, y Juan Luis prácticamente para mí está en un género paralelo. Quiero saludar a algunos poetas que han ingresado. Están Luis López, Margarita Bustos, Alicia Dován, Paula Ramírez, Blanca del Río, y hay algunas manos levantadas. Edmundo Moure ha vuelto al ataque. Edmundo. Me parece muy certero y lúcido lo que ha dicho Juan, sobre todo respecto de las generaciones, porque claro, hay una madurez que no se clasifica de acuerdo a Cronos. ¿Ah? Hay escritores que empiezan a escribir a los 40 años y otros a los 18, como Rimbaud, ya escribieron lo mejor. Entonces, eso tiene que ver también con las generaciones. Yo en ese sentido, siendo 7 años mayor que Cameron, he recibido de él muy buenos consejos.
yo me acuerdo que cuando edité el libro Rebeca, un breve libro, un poemario muy pequeñito, que tuvo buena crítica, me lo editó Aristóteles España. Y Cameron en una reunión en el refugio, con sus ojos pequeños clavándomelos y riendo con esa risa picaresca que tiene y muy afilada, me dijo: oye, después de haber leído este libro, veo que los golpes enseñan y los golpes poéticos enseñan el doble. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero fue un acierto lo que él me dijo. Ahora yo estaba, hace poco rato, antes de entrar a la reunión, estaba leyendo un poema muy bueno de Juan Cameron que refleja tan bien lo que estamos viviendo, sobre todo desde el punto de vista, yo creo, del creador, del escritor, del artista, el pintor, el que sea, que es Patología del desaliento. Es notable ese poema. ¿Y sería posible que lo leyeras, Juan? Tal vez sea más fácil que lo lea Edmundo, que lo tiene a la mano. Bueno, lo leo entonces. Oye, mira, si estamos... A menos que el autor lo tenga a la mano. Muy Claro. bien, entonces... Léalo, porque no, en la mano esto del estaba autor, preparado de antemano, por eso. Esto lo teníamos arreglado, esto fue parte de la producción. Arregladito. Muy bien, salió bien. Entonces, ahora, Juan Cameron. Patología del desaliento. Durante algunos años viví en un subterráneo parecido a un submarino o un vientre materno. Yo observaba el mundo a través de un periscopio con su canal de televisión y el noticiario vespertino. Navegaba con cuidado por países con nieve, el Báltico, el Mar del Norte, las islas donde hablaban un extraño murmullo que auscultaba a distancia. Confundía Helsinki con Temuco, el blanco con el negro, y apenas emergía los fines de semana, cubierto por una escafandra y algunos libros bajo el brazo. Durante muchos años viví en un subterráneo. Las ratas y los periódicos me fueron conocidos y supe de los zapatos de moda a través de la escotilla que se alzaba apenas sobre la línea de flotación bajo la bolsa marsupial. Me enteré de las cosas más increíbles. Tuve convulsiones, conocí paisajes que no supieron de mi paso. El silencio y unos pocos amigos fueron mis familiares. Inscrito como estaba en la lista de desaparecidos, la hoja del boletín comercial comenzaba con mi nombre. Durante demasiados años viví en un subterráneo. Conversaba con 2 o 3 personas cada fin de semana. El bullicio de las bicicletas espantaba mi oído. En mis salidas nocturnas, me perdone el poeta, nadaba en la laguna junto a gansos y cisnes que se agredían deportivamente por un pedazo de pan para luego fondearse en su lugar de origen. No me arrepiento de nada, aunque era bastante aburrida aquella temporada en el subsuelo, en el invierno. Un día desalentado por las circunstancias, quemé las naves y los libros y me convertí definitivamente para inscribirme en los registros electorales. Un poema de amor muy escondido, ¿no? Es un poema bastante fome, pero bueno, pero provocó entusiasmo. ¿Quisiera leer algún otro poema, tal vez? Sí. A ver, estos son intentos. 31 de marzo. Y viene, obviamente, con la cita de Hermann que dice: y no te amé las piernas y no escribí el poema del otoño en Ontario. Ya se escondió la liebre de marzo en la espesura, ya la magia del año con sus trucos, ya la maga en las calles y en los cafés del barrio, artilugios que eran juegos de mano, de engaños en sus ojos.
Pasó marzo y otro año y todavía detrás de una chistera se ocultan lo invisible. Era un juego de naipes. Un lunes se abrió en dos. Hizo al aire flotar, también fluir las aguas. Un martes bajo hipnosis me hizo narrar su vida. Entonces yo creía ingresar en sus sesos. Y el jueves fue el sombrío sendero en la montaña que descubrí en los sueños. Pude entonces volar. Con su cuerpo partido hablaba, sin embargo, subió y bajó los cielos como una manivela, también cruzó los mares. Y yo, ese pobre iluso, creía que era cierto, cuando una tarde hizo flotar todas sus ropas y se fumó después, rauda por la espesura. Un poema de la liebre de marzo, ¿no? Que pasa y se va. Estimados amigos, abro la oportunidad de hacerle preguntas o comentarios al autor. Alicia Doban. Estás con el micrófono cerrado, Alicia. Se cerró. Aquí veo a la señora Alicia Doban hacer, pero no se escucha su micrófono. Alicia, tienes que abrir el micrófono. Ahí lo abrió. ¿Lo logré? Vale. No soy muy diestra. Buenas noches, un gusto verlo a todos mis colegas ahí. Un gusto escucharlos participar. En la poesía de Cameron. Un poquito más fuerte, Alicia, para que se te oiga. En la poesía de Cameron, siempre para mí me ha parecido que es un viaje que no se detiene nunca. Siempre va a ese lugar, va a recorrer el mundo, pero siempre en esas antípodas, cerca de Estocolmo. Allá están sus paisajes, los compara con Temuco, va y vuelve, pero siempre va a otro lugar, va a ese recuerdo. Y no sé si está en el subconsciente o lo maneja él así. ¿Es así su viaje? ¿O es algo inconsciente o no lo percibe? ¿O sí? ¿Cómo armas ahí esa poesía? Que es un continuo moverse. No es una poesía estática, siempre tiene lugares diferentes, te mueves, la mueves. Claro. ¿Me toca contestar? Sí, gracias, Alicia. Gracias. Ya. Sí, en verdad, Alicia, el viaje ha sido una parte importante porque nuevos paisajes de pronto te abren nuevas ventanitas como en la pantalla, no en el mundo virtual, y te van haciendo relacionar una cosa con otra. Un idioma te lleva al otro, uno sin querer va aprendiendo la etimología de las palabras, fonética y otras ciencias ocultas del lenguaje, de puro escuchar. Tanto idioma diverso y tan hermoso, ¿no? Hermoso. El viaje te aporta eso, te aporta una pequeña nostalgia sobre los buenos momentos, los malos momentos que uno vivió estando fuera, pero eso ya lo sabemos todos quienes escribimos. Por ahí en broma, hablando precisamente sobre el viaje, digo que el mejor momento, el mejor lugar que uno está es de aquel donde uno parte del regreso, siempre. Sí quisiera viajar, por supuesto quisiera seguir escribiendo. Ahora mismo tengo que ir porque a pesar de mi tierna edad, estoy jubilado en Suecia, una pequeña jubilación tan extremadamente alta como cualquier jubilación chilena, no. Pero
por una tarjetita que me falta no la puedo cobrar. Pero cobra el Entonces bono. tengo que ir. Tienes un bono, puedes cobrarlo. Sí, sí, no. Tengo una tarjeta de rédito, o sea, ¿cómo se llama? Tarjeta de débito, que para girar dinero, pero está vencida, tengo que ir a buscarla. Y aprovecho de ver a mi pequeño, mi hijo mayor, que tuvo el mal gusto el año anterior de cumplir 50 años de edad. Voy a ver si lo veo ahora a sus 51. Quiero volver un rato también, después de 10 años de vivir en un país, se hace parte de uno. Hablar un poco de sueco, si me acuerdo, si me sale así espontáneamente. Me defiendo mucho en inglés. No que sea un anglo hablante, pero en el nivel chileno parezco doctor. En fin, quiero ver ciertos lugares y siempre estoy pensando en lugares. Digo, si llego acá y me voy a tal lugar y volver un poco al lugar donde estuve. O sea, me gustaría, Suecia es demasiado grande, es la mitad de Chile, ¿no? Lo más ancha. Me gustaría ver a mis amigos en Gotemburgo, en Malmö, en Estocolmo, y no me alcanza el tiempo. Voy a estar 2 semanas en Estocolmo con mi hijo y arreglando papeles bancarios. Y si me alcanza, renuevo la cédula de identidad sueca. Pero no solo los lugares, sino el viaje, el trayecto del viaje también es motivo de escritura, y uno piensa mucho en los aviones y también escribe y hay textos al respecto. Sí, los Pero por aeropuertos. eso, si me dicen, usted es poeta de Valparaíso, claro, pero no escribió solo de Valparaíso. No. Bien, dale saludos a todos mis poetas suecos. Date un paseo por Kustengorden y abrázalos allí porque siempre los encontrarás en las cafeterías. De kommenterar det. Ah, okej. Tack så mycket. Tack så mycket. Oye, mira, hablando por ejemplo de idiomas, okay, hay poemas que suenan en cualquier idioma. Estaba pensando ahora en un texto de Bruno K. Eyer, que es un poeta nacido en el año 50, dice, por ejemplo, mira, aunque no se entiende una palabra, ya no pronuncio bien el sueco, dice, Ey Angel, lyssna till mig, Ey Angel, lyssna till mig, lyssna till en vacker man som inte tror på någonting, vi hade slutit att inte juntos, etcétera, etcétera. Entonces, es poesía, uno la siente. Una vez escucha en un encuentro un poeta iraní. A Suecia llegan muchos poetas porque son como las moscas a la torta, o sea, ahí se da el Nobel. Entonces uno tiene la posibilidad de escuchar a mucha gente en sus propios idiomas. El iraní, ahí sí que no sé ninguna palabra, sino merci, que significa gracias, por supuesto. Pero uno va escuchando y va aprendiendo que el español no es el único, el castellano aragonés, digamos, no es el único idioma, aunque nuestro idioma es precioso. En fin, esas cosas la da el viaje, el mejorar un poco el oído. Y mejorar los cariños y reencontrar los cariños, las amistades que son tan bonitas y son tan amables y cariñosos. Sandriuska, sí. Sandra Maldonado. La vida es hermosa. Sandra Maldonado, de Marciano Ediciones, también quiere preguntar. Encantado. Hola, un gusto de tenerlo acá y escucharlo. Sandriuska, qué gusto. Quería preguntarle, ¿qué papel tiene la poesía en Suecia? Si, en comparación a Chile, si se valora más, se valora menos o es lo mismo. Es muy similar la acogida. Sí bueno, ellos tienen más capitales y la cultura ha jugado un rol importante en determinadas cosas.
De manera que sí, cuando yo estaba ahí un respeto bastante grande por la poesía, las grandes editoriales reeditaban buenos libros, algunos encuadernados a poetas jóvenes, gente por la que apostaba, pero bueno, uno no estaba al alcance de ese mercado, digamos, pero sí, hay grandes poetas suecos reídos. Cuando fui hace la última vez, ya ni siquiera había librerías, o sea, parecía que estaba en Valparaíso. De repente había, bueno, librerías de viejos muchas, pero lugares donde encontrar poesía, no, el fenómeno es, desgraciadamente, es universal. En este momento la situación es bastante similar a la que tenemos acá nosotros, desgraciadamente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo Luis lo quería Medasca. saludar. Luis y Medasca, vamos con Medasca, que Cedo la y palabra luego a Luis. Medasca. Disculpa, no caché que hablar. ¿Cómo está, don Juan? Yo quería saludarlo, don Juan Cameron. ¿Cómo ha estado usted? Usted sabe que es Bien, mi pues poeta chiquilla, favorita. qué gusto escucharte, pues. Hoy echo mucho de menos ir a verte al Brighton como lo hacíamos antes. Te he extrañado mucho. En cuanto volvamos Sí, a vernos, por favor, a reunirnos. Un gran abrazo. sí. Admiro mucho Ojalá, su trabajo claro, literario. ojalá que Juan Antonio Huerve pueda continuar con esta actividad en algún momento. Ojalá, Bueno, porque fueron virtualmente va muy a ser buenas. un lanzamiento esta semana, virtualmente, Sí, pero el día que el Brighton vuelva a abrir, va a haber un charter desde Santiago que partirá desde Almirante Simpson en varios buses. qué bueno. Iremos todos hacia allá. Y ahora Y Luis me López. imagino con mascarilla y distancia social. ¿Cómo será eso? Ah? ¿Nos va a Pero quedar la además mascarilla como una herida de estos años? va a ser como una especie de muleta. Luis López. ¿Será un acoso intentar sacarle a alguien una mascarilla? Preguntas me hago yo ahora. Gracias, Paulina. Saludar a Juan, un honor tenerlo y conversar con él. Nosotros nos hemos encontrado varias veces en actividades literarias, por ejemplo, con el Festival Internacional de Poesía que organiza Javier de Axacóndor. He tenido la oportunidad de aprovechar de conversar contigo. Y quería preguntarte algo, y no mirando hacia el pasado, donde siempre es encantador escuchar tu historia, tu tiempo en Suecia, donde conformaron el grupo de Estocolmo, como se llama hoy día, con Sergio Castilla y muchos otros poetas conocidos. Quería preguntarte acerca del futuro, acerca de qué pasa con la poesía de Juan Cameron en los próximos tiempos, en los próximos años. ¿Qué es lo que estás construyendo hoy día? A ver, mira, una pequeña observación. En verdad, yo no formaba parte del Grupo Estocolmo, eran mis queridos amigos. Yo viví un año solamente allá, pero yo viví en Malmö casi todo el tiempo, y es Malmö mi puerto, mi ciudad. El grupo estaba formado por Sergio Infantes y Sergio Badilla, que viven actualmente en Chile, por Geibitz, Carlito Geibitz y Adrián Santini, ambos fallecidos. Tengo muy buenos recuerdos de esa época, ¿no? Y a veces también me da una nostalgia, por ejemplo, digo, pucha, me encantaría volver a Castro, pero volver a Castro o volver a Temuco en esa época, ¿no? Y tomarme una botella de vino y emborracharme con aquellos que ahora miran por arriba del hombro. Mira, mis proyectos son, yo escribo continuamente, no es que pase todos los días escribiendo. Neruda se sentaba todos los días, perdón por la comparación, se sentaba todos los días y yo me siento todos los meses, digamos. Escribo bastante menos, escribo más sobre otras cosas, hago correcciones de estilo, he sido hasta escritor fantasma, hago clases de inglés, imagínate las patudeces, pero estoy escribiendo constantemente, estoy armando y estoy preocupado de armar un libro
desarmarlo, de armar otro con los mismos elementos o con los nuevos que se van incorporando. Y a veces tengo que hacer una limpieza de registros porque el temor, mayor temor es morirme. No por temor a la muerte, sino porque me van a atribuir cualquier cosa al final. Entonces, uno tiene que morirse con el computador ordenado. Sí, estoy escribiendo, tengo muchas ganas de publicar, sobre todo en crónicas. Estando en Suecia, yo escribí una crónica semanal durante 10 años y luego seguí escribiendo por otros 10 años, entonces, imagínate, la cantidad de crónicas, al menos son 1200, y de ellas he sacado ya, he reunido algunas para hacer libros. Me interesa mucho escribir, ser conocido como narrador, pero desgraciadamente no es lo mismo, ese es otro oficio más complicado. Y quiero ir publicando. Tengo muchas ganas de publicar bastantes cosas antes de los 80 años, porque ahí ya la máquina se va a empezar a temblequear, ¿entiendes? Entonces sí, estoy escribiendo, lo hago todos los días intento corregir, intento leer algo, traducir algo. Esta biblioteca que tengo detrás no es para escenografía, existe realmente, y la consulto y voy, y están en orden, si se fijan, está en orden alfabético. Claro, no se ve nada, pero no importa. Y son como 7 estantes de esto. En fin, quiero seguir escribiendo. Ahora, el otro día pensaba, no falta que te pregunta cosas absurdas, que te dice, ¿y usted espera que le den el premio Nobel? Entonces yo le dije, ¿y a ti te gustaría ganarte 3.000 millones en el loto? Sí, le digo, claro, pero mira, yo voy para los 75 años. ¿Cómo manejo 3.000 millones de pesos? ¿Para qué me sirven? Que a uno ni lo quiera Dios, porque a uno le dieran el Nobel. ¿Qué hago con esa cuestión? Me aplasta, me muero. Ya sería, imagina, no podría salir ni a comprar pan. Entonces, no hay aspiraciones de premios en este momento. Es necesario que los premios se empiecen a dar a gente más joven y en el punto más álgido se dice, más alto más bien de su carrera. Gente de alrededor de 50 años debe ya ser reconocida. A lo más aspiro a una pensión de gracia, pero escribo, mira, y ahora, después de los 70 años, me di cuenta que al final uno logra y vuelve al comienzo del camino, que uno escribe por el placer de escribir, por el placer de gozar con la palabra y vanidosamente de sentirse capaz. Ya está que no lo lean no importa. Uno vuelve a esa tranquilidad. Ya no está en competencia con nadie ni con nada. En broma, a veces entre los muchachos de mi generación pretendemos quién es el más joven o el más bonito o el más conquistador, pero ya está. Son cuestiones absurdas, por supuesto. Estoy hablando mucho para el lado, parece, cosas de un tipo y otro. Son buenas noticias, Juan. Tenemos Cameron para rato. Gracias. No, está clarísimo eso, que tenemos autor para rato acá. También ha entrado Víctor Hugo Díaz en el último rato a escucharlo. Ha habido una muy buena concurrencia. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar o tal vez aprovechamos este momento y oír más poesía de Juan Cameron? Bueno, veamos. Más poesía, todos mueven la cabecita, sí, más poesía. Ya.
Cuestiones de distinto tipo. Voy a leer unos 3 textos. Ecrán. Tal vez por culpa del café, por esas reiteradas puestas de sol, por esa vieja costumbre de ver el mar de lado, me he pasado demasiadas películas. Uno se pasa demasiadas películas. Algunas son películas de acción, donde viajo y vuelo como en sueños, aunque las más frecuentes son de aplausos, de triunfos, montones de dinero y también viajes, por supuesto. Las películas románticas parecen de sumo repetidas. Se gastaron en aquellas matinés y la ternura en sí no es tema ni motivo. Hay tantos lugares comunes, tantos parches en la pantalla, tantos apagones y cortes, tanto parlamento malamente expresado, tanto doblaje traducido por nada. Para serte sincero, yo me pasé películas contigo. Las que jamás yo vi, las que jamás gocé, tal vez por un corte de la cinta, o porque la función ya había terminado, o porque yo era entonces un mal protagonista, y rauda tú pasabas siempre a tablero vuelto. Otra. Por más que selecciona uno, a veces las cosas se le pierden. A ver. Bueno. Ballena azul. No se cruza una mancha de krill con la sonrisa. Todo aliento en sí busca la mayor recompensa, aunque alguna pequeña ha de dejarse a un lado. Mi corazón inmenso late en un mar inmenso. No requiere ser visto. Y el fluir de esta sangre puede ahogar a cualquiera, pues respiro en silencio y me deslizo como el filo de un sable o una bala perdida, según sea el cristal con que se firma. Mi lengua pesa tanto como una manada, con la trompa al ataque, y más rápidamente oculto mi transcurso y mi afinado canto lo escucha solamente quien comprende este ulular sonoro a través de las aguas. Habrán de subir muy alto para observar mi vuelo. Para el resto en el aire dibujo una columna admirada a lo lejos con ojo de turista dispuesto a la sorpresa. No es un juego. Recorrí los caminos, evité la emboscada, aspiré muchos aires y bajé a lo profundo para mostrarle a ustedes apenas un indicio del navegar secreto. Este es un homenaje a mis amigas que tanto luchan por sus derechos. Se llama A Julio Jaramillo. Ah, guayaquileno inmortal, pájaro triste, maestro de las cocinerías donde lloro de puro enmoquecer una canción pasada, que antaño yo escribí copiándote la letra y tu voz de tía ronca con sombrero, cargada de ternura entre las plumas, para horadar damitas y si no, alguna señorona bien casada, aunque sin primos esta vez. Maestro, présteme la guitarra por un rato, que debo escribirle alguna sátrapa, usted sabe, una de aquellas. Maravilloso. El público quedó mudo. Quedó mudo y muy feliz. Bravo. Queridos amigos, no sé, en este minuto, alguno de ustedes que quiera decir algo más. La verdad que es una hermosa noche, una hermosa velada. Juan Cameron, ¿algún otro poema para ir cerrando esta parte? Porque la verdad que venimos por más poesía, así que... Bueno, muy amable. Muy amable. A ver. Son tantas, ¿saben? ¿Verdad? Las que quisiera leer y
A ver, malas palabras, quizás las últimas para el ñaña. A Jorge Contreras Gut in memoriam. Es jodido pensar que volviste de Europa a atender un hotel, que el francés y el italiano sirvan un carajo en este país de nada. Es jodido pensar que el vino barato que trajiste a la casa la noche del cumpleaños lo usé de cocinar y bebí solo 2 copas cuando el cabernet se había estrangulado. Es jodido pensar que en esa foto intentas seducir a una amiga y en la otra conquistan a tu novia los míos, borrachos como estábamos. Es jodido pensar que te caíste al suelo y te trizaste, que el nombre en el obituario de esa mañana era el tuyo, que no alcancé a subir al cementerio a decirte en francés, en italiano, en cualquier lengua conocida, malas palabras, quizás las últimas, pues debía comprar para el almuerzo y si acaso buscar una botella de buen vino y mirar estas fotos. Es un amigo que tomó la buena idea de abandonar el mundo antes. La verdad, cuando dijo que le gustaría leer varios, podríamos abusar de eso, incluso pedirle otro más. Encantado, encantado. Aunque mi timidez me lo impide, pero haré un esfuerzo. A ver, mira que son de tan distintos tipos, en verdad. Porque debo decirle que todos... Un poema patriótico voy a leer. Y dijeron que podían quedarse de toque a toque. No entendí bien, pero no importa. Gansos en el parque. Ahí van los idiotas lisianos con sus tamborcillos y sus timbales y su paso de ganso. Gansos al paso serán abogados, bandidos, bomberos, inadaptados como este que escribe bajo el ligero temblor de la dislexia, tambor acaso, que resuena al paso de unos padres temblorosos, orgullosos, que babean imágenes y gritos frente al gran espectáculo del mundo, como si una orquesta de moda estallara en acordes en medio de la pista de ceniza, o de un circo acaso. Ahora miran al frente. El futuro es una gran madre con sus pechos al aire que los acogerá en victoria. Victoria es la palabra que repetirán mañana cuando en el parque, en plena estación de la locura o la cordura, te seguirán a coro a morderte las piernas, a saltarte en la cara, pues su pequeño espacio en un punto inacible de algún raro infinito lo amenazan tus pasos discordantes. Ahí vienen los idiotas lisianos con su tamborilleo tras tu furiosa sombra tan a paso de ganso. Esto para los libros de lectura. Queridos amigos, esta noche sin duda es una noche de un profundo agradecimiento a Juan Cameron. Lo dijimos al principio, hay que decirlo, además de todo, 50 años como miembro de la Sociedad de Escritores de Chile, también con una tremenda entrega gremial porque fue parte del directorio de nuestra sociedad, pero lo más importante, un magnífico, un excepcional poeta. Los invito a abrir sus micrófonos y a aplaudir libremente a nuestro invitado. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy amable, gracias. Bravo. Gracias, querido Juan Cameron. Bravo. Margarita Augusto lo está saludando, está Víctor Hugo. Gracias. Hola, Víctor Hugo. Quiero decir que es una alegría y nuestra santa patrona que siempre está aquí, Antonia Cabezas, que hubiera estado aquí con el vino sirviéndonos a todos, ya festejando, quiere decir algo también. Sí, yo quisiera decirles que, por supuesto,
nos gustaría haber estado en el refugio real, pero menos mal que existe esta instancia de poder juntarnos así de manera virtual y recordar el refugio López Velarde y decirle a Juan Cameron que me siento honradísima de que él pueda estar en este espacio, decirle que afortunadamente por cosas de la vida tenemos muchas coincidencias, muchas felices coincidencias. Por ejemplo, tener una parte del corazón en Suecia. Ya esa es una de las cosas que me une a usted. Otro, amar la poesía también. Y también tenemos ambos un hijo que se llama Pablo Salvador, lo cual no es menor. Por lo tanto, Sospechosos, ¿no? Esta situación se vuelve sospechosa, sí. Y que se aclare que son dos hijos diferentes. Hay que aclarar que son dos hijos diferentes, que uno es suyo y el otro es mío. Eso para que quede claro. Y bueno, también le tengo una propuesta, ya que coincidimos en tantas cosas. Yo escuché hace un rato que el Mundo Moure dijo que usted le debe algunas botellas, algo por ahí escuché. Era broma, era broma. Era broma ya, pero no me importa, no me eches a perder la propuesta. La propuesta es que cuando ya todo esto pase, usted venga al refugio López Velarde Real, a Simpson 7, y nos juntemos todos para que paguemos la apuesta que tengamos en botella. ¿Ya? Perfecto, pues. Bueno, y los que no tienen deuda, invéntenla porque vamos a ir. Oye, el Mundo, perdón, el Mundo, ¿cómo se llamaba la señora que nos atendía en esa época? La señora Mina. La La señora Mina y Fernando. La señora Minita, sí. La señora Ahí Mina me y tomé unas buenas botellas de blanco, invitado 2 veces por la colorina, que al final tuve que pagarla yo. Me imagino. Entonces, Juan, ahora cuando ya pase toda esta pandemia, invito yo, pues. Ya, bueno, yo soy la Santa Patrona Antonia Cabezas. Y un gusto y placer. Pero no hacemos una vaca. Para todos ahí, los amigos y las amigas, ya nos juntaremos. Un abrazo grande y gracias por haber estado acá. Y solo queda que dejarlos invitados porque se viene este sábado Odile Kenen desde Alemania. Nuestra querida Odile va a estar conectada a las 5:30 de la tarde para poder compatibilizar los horarios. Y el martes 13, no le tuvo miedo a la fecha, Víctor Hugo Díaz tiene su noche de conversación y poesía. Muchas gracias, un abrazo enorme y nos vemos en los próximos encuentros. Juan Cameron, usted millones de gracias. Muchas gracias. Abrazo, Juan, hasta Valparaíso, Chao. Y no se olviden 2